La nieve crujía bajo mis botas como si respirara. El viento cortaba el aire con un silbido agudo y cada exhalación se congelaba frente a mi rostro antes de desvanecerse. Subía solo, sin radio, sin compañía, apenas con la linterna del casco alumbrando la roca vertical. Había dejado el campamento base 2 horas antes. Todo era blanco y silencio, o eso creí, hasta que escuché el primer paso detrás de mí. No un eco, un paso real, pesado, perfectamente sincronizado con el mío, pero medio segundo después, me detuve. El sonido también se detuvo. Giré la cabeza. Nada, solo la neblina densa arremolinándose entre los riscos. Seguí caminando. Los pasos volvieron, más claros, más cercanos. El aire olía a hierro y a ozono, como antes de una tormenta. Encendí la linterna trasera del casco y por un instante creí ver una silueta. No era humana, estaba demasiado quieta, como una sombra recortada en la nieve. Esa noche comprendí que hay alturas donde la soledad no existe y que algunas presencias suben contigo, aunque no se vean. Suscríbete. Deja tu like y comenta tu país y ciudad. Subir solo siempre me había dado cierta paz. El ruido del mundo se quedaba allá abajo, y en la montaña todo se reducía al sonido del viento y a mi respiración. Esa noche, sin embargo, el silencio no era limpio. Tenía una textura, como si algo se moviera dentro de él. El ascenso comenzó a las 9. El pronóstico decía que el clima se mantendría estable hasta el amanecer. El cielo estaba despejado. Las estrellas titilaban con una claridad casi dolorosa, y la nieve reflejaba la luz de la luna como una lámina de metal frío. Cada paso levantaba una nube de cristales diminutos que flotaban en el aire unos segundos antes de caer. Y entonces, el primer ruido. No un eco ni una piedra suelta. Era un paso, pesado, firme, detrás de mí. Me detuve y apagué la linterna del casco. El viento soplaba desde el sur, constante, pero entre las ráfagas se colaba un ritmo que no pertenecía al entorno. 1, 2, pausa. 1, 2, pausa. El sonido de alguien subiendo con cuidado, igual que yo. Giré la cabeza, pero la pendiente se extendía vacía bajo la luna. No había marcas recientes, solo mis huellas, una línea perfecta ascendiendo la ladera. Intenté convencerme de que era el viento. La mente juega trucos a esas alturas, lo sabía. Pero cuando reinicié la marcha, el paso volvió, esta vez más cerca. Giré rápido, la linterna encendida, y algo se movió. No fue un animal. Era una silueta, erguida, pálida, que se desvaneció detrás de una roca. Corrí hacia el punto, pero no había nada. Solo nieve virgen. Apreté el ritmo. El aire se volvió más denso. Cada respiración me raspaba la garganta como hielo molido. No quería admitirlo, pero alguien estaba allí. Y no subía detrás de mí, subía conmigo.
El campamento de media altura estaba a 2 horas. Pensé que si llegaba antes de medianoche podría descansar, preparar el equipo y esperar el amanecer. Pero las horas se alargaban. Cada curva del sendero era igual a la anterior. Cada roca parecía la misma. La sensación de repetición me mareaba. Miraba atrás y las huellas se borraban con rapidez, cubiertas por una neblina que no venía del cielo, sino del suelo. A la 1:07, según el reloj, vi algo que no debería estar allí. Una fogata. Pequeña. A unos 100 metros, en un punto donde ningún grupo debía acampar. Las expediciones se movían en verano y ahora era invierno cerrado. Aún así, la llama era clara, estable, protegida del viento. Me acerqué con cautela, gritando un par de veces. Nadie respondió. El fuego crepitaba sin emitir calor. Me agaché. Las brasas eran oscuras, como piedras. Pero lo que me detuvo no fue eso. Fue el olor. Un olor leve, reconocible. Imposible de confundir. Madera vieja y tela quemada. El mismo olor que queda después de apagar una vela que no existe. Retrocedí. El fuego se apagó solo, sin humo, sin chispa. Como si nunca hubiera estado. Y en el suelo, donde debería haber asisa, había huellas. Humanas. Descalzas. Orientadas hacia mí. Sentí una presión en el pecho. El viento cesó. Y en ese vacío absoluto escuché algo que aún hoy me cuesta escribir. Una voz. No venía del aire, ni de la montaña, ni de ningún lugar exterior. Era mi propia voz, susurrando. No mires atrás. Seguí caminando sin mirar. No porque obedeciera, sino porque no podía hacerlo. El cuerpo entero me dolía, como si cada músculo resistiera una gravedad distinta. La linterna comenzaba a parpadear. El reflejo del hielo hacía que todo brillara con un tono azul enfermizo. En cada sombra creí ver movimiento. El viento trajo un sonido de metal. Un golpe seco, repetido, como si alguien martillara estacas invisibles. Llegué al campamento base superior alrededor de las 2:30. Había 3 tiendas abandonadas. Una de ellas rota por el viento. La segunda completamente intacta, con las cuerdas tensas y la entrada cerrada. Y la tercera, medio cubierta por nieve, pero con una luz tenue dentro. Me acerqué a la tienda iluminada y llamé. Silencio. Volví a intentar, más fuerte. Nada. La luz seguía. Era amarilla, pulsante, como si una linterna colgara del techo. Abrí la cremallera con cuidado. Adentro, un saco de dormir extendido. Vacío. Una linterna encendida sobre una pequeña libreta. En la portada, un nombre. Luis Herrera. Yo me llamo Luis Herrera. El aire se congeló. La linterna titiló y se apagó. El viento afuera rugió con una fuerza brutal, como si toda la montaña exhalara al mismo tiempo. El suelo vibró. La tienda se sacudió y desde algún punto del exterior los pasos comenzaron otra vez. 1, 2,
lejos, hasta detenerse justo frente a la entrada. No respiré. No me moví. Y entonces, una sombra se proyectó sobre la lona. Era mi silueta, exactamente mi silueta. De pie, quieta, con los brazos a los costados. El resto de la noche fue un luple. Cada intento de dormir terminaba con un ruido. Un suspiro, una ráfaga de aire frío que entraba por una costura invisible. Cuando el sol finalmente apareció, el color del amanecer no era cálido, sino gris. Salí de la tienda y el paisaje parecía distinto. La montaña era la misma, pero las rocas habían cambiado de lugar. El sendero que llevaba al valle había desaparecido bajo una capa lisa, perfecta, sin huellas. Volví a mirar la libreta. No era igual que la mía. Las primeras páginas estaban llenas de notas escritas con mi letra, pero hablaban de cosas que no había vivido, de noches que no recordaba, de ascensos con gente cuyos nombres no conocía. En la última página había una frase corta, escrita con trazo nervioso. Si escuchas tus pasos detrás, no pares, no eres tú. Cerré la libreta y la guardé en el bolsillo interno del abrigo. Empecé a descender. Los pasos volvieron a acompañarme. Pero esta vez no sonaban detrás, sonaban bajo. Como si algo caminara dentro del hielo, siguiéndome desde abajo, marcando cada uno de mis movimientos. No corrí, no grité. Seguí bajando hasta donde el aire se volvió menos denso y la luz del sol rompió la neblina. Allí me detuve. Y al mirar hacia arriba, por un instante, creí verme todavía allá arriba en la ladera, avanzando lentamente, sin sombra, sin rostro. Desde entonces, cada vez que escucho nieve bajo mis botas, sé que no estoy solo. Sé que hay alguien más, subiendo o bajando conmigo. Y cada paso, cada respiración, me recuerda que tal vez, en algún punto del ascenso, El segundo día amaneció sin viento. El silencio era tan completo que podía escuchar el roce de la nieve derritiéndose sobre el abrigo. El cielo estaba gris, sin sol, pero con una luz uniforme que borraba las sombras. A veces, ese tipo de claridad me asusta más que la oscuridad. No hay contraste, no hay dirección. Todo parece suspendido en un mismo instante. Decidí seguir ascendiendo. Necesitaba llegar a la cumbre antes del mediodía, tomar las coordenadas y descender antes de la próxima nevada. El cuerpo aún temblaba, pero el miedo se había vuelto algo físico, una presencia muda que se alojaba en la espalda. Cada paso era un esfuerzo. El aire a esa altura no entra, te atraviesa. Pero seguí. A los 20 minutos, la radio del cinturón emitió un chasquido. Era imposible. No había nadie más en la zona y el aparato estaba en modo pasivo. El sonido fue breve, como una interferencia, pero luego escuché una voz. Luis. Mi nombre, apenas un suspiro, repetido una vez más. Luis, responde. Reconocí la voz. Era mía. Dejé caer la radio en la nieve. El ruido del impacto fue ahogado, pero la estática siguió sonando. Cada pocos segundos la misma voz repetía, no sigas, no sigas, no sigas. Apagué el transmisor, pero el murmullo continuó, ahora directamente en mis oídos, mezclado con el viento. Me detuve, miré hacia el horizonte. La montaña seguía inmóvil, pero el aire vibraba como si respirara. Seguí subiendo fingiendo que no había escuchado nada. La mente se protege inventando lógica. Pensé en descargas, en reflejos, en la falta de oxígeno. Pero algo dentro de mí sabía que la montaña estaba despertando
y yo era el ruido que la había perturbado. El terreno se volvió más inclinado. Tuve que usar los crampones para escalar una pared de hielo. Cada golpe del piolet retumbaba con un eco irregular, como si las rocas respondieran desde adentro. Y sin embargo, entre esos ecos se filtraba otro sonido. Respiraciones, no las mías, más profundas, más lentas. A veces se detenían cuando yo paraba, a veces seguían un ritmo contrario, como si algo respirara cuando yo contenía el aire. Al llegar al primer descanso vi rastros, no huellas claras, sino impresiones difusas, como si alguien hubiese arrastrado algo. Parecían dedos, 5 líneas delgadas sobre la nieve. Me incliné y toqué una de ellas. Estaba caliente. Guardé silencio. A lo lejos un ruido hueco, como una piedra cayendo, retumbó en los riscos. Esperé ver el desprendimiento, pero nada se movió. Solo la sensación de que algo invisible acababa de pasar cerca. A las 10:03, según mi reloj, encontré una cuerda clavada en la roca. No era mía, ni de ninguna expedición reciente. El material estaba viejo, ennegrecido por el sol. Tiré de ella. Del otro lado, el sonido de metal golpeando metal. Seguí la cuerda unos metros más, hasta una grieta. Dentro, un casco partido y una mano, o lo que quedaba de ella. Piel endurecida, uñas negras congeladas en un gesto de agarre. En el interior del casco una inscripción: Herrera, L. Me quedé helado. Yo no había estado aquí, o tal vez sí. El viento sopló fuerte y la cuerda se movió sola, tensándose. Alguien la jalaba desde adentro de la grieta. Corrí, tropecé, caí sobre la nieve. El sonido se detuvo. Cuando la calma volvió, traté de contactar por la radio. Silencio, solo la respiración irregular de la estática. Pensé en descender, pero algo me impulsó a seguir. Una necesidad sin sentido, casi dolorosa de llegar arriba, como si la montaña me estuviera empujando. Mientras escalaba, recordé algo que me dijo un guía veterano años atrás. La montaña no mata, te repite. Si no vuelves es porque ya estás allí desde antes. No entendí entonces, pero ahora esas palabras tenían un peso distinto. Quizás lo que había visto, mi sombra, mi voz, mis huellas duplicadas, no era advertencia, sino parte del proceso. Un reflejo que la montaña exige para permitirte avanzar. A los 5,8 mil metros, la neblina se cerró. La visibilidad era mínima. Me guiaba por la brújula y el instinto. El viento ya no sonaba como viento. Tenía un tono humano, una cadencia parecida al habla. Entre los soplidos juraría escuchar fragmentos de frases: ven, más arriba, hace frío allá abajo. El eco se distorsionaba, pero las palabras estaban allí, mezcladas con mi respiración. De repente, una figura cruzó delante de mí. Fue tan rápido que pensé que era un reflejo. Pero no hay reflejos a esa altura, solo roca, hielo y vacío. La figura se detuvo, a unos metros. Parecía un alpinista, pero algo en su postura no era humano. El cuerpo estaba torcido, el cuello rígido y el movimiento. El movimiento no seguía el ritmo natural de la gravedad. Era como si se deslizara, sin peso. Intenté hablar. La radio, colgando del arnés, se incendió sola. Un crujido y luego mi voz. No lo mires. El sonido fue tan claro que solté el piolet. La figura giró lentamente. No tenía rostro, solo una máscara de hielo donde debería haber ojos. Y aún así, me miraba. Di un paso atrás. El suelo cedió. Caí varios metros quedando colgado por la cuerda. El arnés me cortó la respiración. Mientras intentaba estabilizarme, sentí que algo tiraba de la cuerda desde arriba. No una fuerza constante, sino una secuencia de tirones lentos, casi compasivos. Cuando levanté la vista, vi una mano sosteniendo la cuerda, una mano con el mismo guante que el mío. Subí con dificultad. Cada metro era un peso nuevo. Cuando finalmente llegué al borde, la figura no estaba. Solo mi piolet plantado en el hielo con una inscripción grabada en el mango: no mires atrás.
El aire cambió. La presión era distinta, como si la atmósfera vibrara en otra frecuencia. A lo lejos, sobre un promontorio, vi un grupo de tiendas. Llamas de color azul salían de sus entradas, titilando sin ruido. Pensé que eran otros alpinistas. Corrí hacia ellas. Pero al acercarme, comprendí que no había nadie. Las tiendas estaban vacías. En el interior, los sacos de dormir tenían forma humana, pero estaban duros, pesados, cubiertos de escarcha. Parecían cuerpos, pero no lo eran. Eran moldes, figuras huecas. Me arrodillé y toqué uno. La superficie estaba tibia, y debajo del tejido algo palpitaba. El ritmo era idéntico al de mi corazón. Lo aparté de golpe y retrocedí, cayendo sobre la nieve. Las 3 tiendas comenzaron a temblar, las lonas inflándose hacia afuera como si algo intentara salir. Corrí cuesta abajo, tropezando, el pecho a punto de estallar. El viento cambió de dirección. Los ecos de mis pasos se duplicaron. Por cada sonido que hacía, otro lo repetía detrás, idéntico, pero con medio segundo de retraso. Era la misma cadencia del primer día. Y supe, sin duda, que lo que había estado subiendo conmigo nunca se había ido. El sol estaba por caer cuando llegué a la cumbre. No debería haber luz, pero el horizonte ardía con un resplandor metálico. El aire era tan quieto. Saqué la cámara para registrar la vista, pero el lente no mostraba nada. Solo una silueta borrosa ocupando todo el encuadre. Una silueta igual a la mía. El obturador se trabó, y en el silencio absoluto escuché la nieve detrás de mí comprimirse bajo un paso. No giré, no tuve que hacerlo. La sombra ya estaba delante. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, estaba otra vez en la ladera, más abajo. El sol se había ido, no recordaba haber bajado, pero la cuerda estaba suelta, el piolete enterrado en la nieve y la radio transmitía. Una voz repetía entre estática y viento: «Ya bajó». Desde ese día, cada vez que veo una montaña a lo lejos siento que me mira, como si me reconociera. Y a veces, cuando cierro los ojos por la noche, escucho esos pasos otra vez. 1, 2, 1, 2. Nunca detrás, siempre al mismo tiempo. Desperté sin saber en qué parte de la montaña estaba. El cielo era un velo gris, sin profundidad. El reloj marcaba las 6:14, pero el sol no salía. Tenía las manos entumecidas y una capa de hielo cubría la cremallera del abrigo. La radio seguía encendida, emitiendo un zumbido bajo, constante, como el latido de un animal dormido. Traté de ponerme de pie, pero el cuerpo no me respondía. Cada músculo dolía con un peso distinto. No recordaba haber dormido, ni cómo había llegado a ese punto. El paisaje alrededor no era familiar. Ni las rocas, ni el ángulo de la pendiente, ni siquiera la dirección del viento coincidían con mis mapas. Era como si la montaña hubiera cambiado durante la noche. Saqué la brújula. La aguja giraba sin detenerse, dando vueltas lentas, sin norte. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Decidí bajar, no por valentía, sino por instinto. Sentía que algo arriba me observaba y que cada minuto que pasaba allí aumentaba su atención. Comencé el descenso con pasos cautelosos. El sonido de los crampones sobre el hielo se repetía 2 veces. Uno real, uno más suave, retrasado justo detrás de mí. Me detuve. El eco también se detuvo. Avancé de nuevo y volvió a repetirse. Era idéntico al primer ruido que escuché aquella noche. El mismo ritmo, el mismo respiro. Me giré con la linterna encendida. No había nadie. Solo el rastro de mis huellas extendiéndose ladera abajo, pero un detalle me congeló. Las huellas no coincidían. Por cada una mía, había otra, un poco más profunda, superpuesta en la misma dirección,
Y esas otras no eran de mi tamaño. Eran un poco más grandes. El aire olía distinto, a ozono y hierro, igual que antes de una tormenta eléctrica. El cielo temblaba, y entonces algo cambió en el sonido. El viento dejó de soplar. La montaña entera se quedó en silencio, un silencio vivo, lleno de respiración contenida. Y desde algún punto detrás de mí, una voz muy baja pronunció mi nombre. No grité, no corrí. Solo apreté los dientes y seguí bajando repitiendo mentalmente cada paso como un rezo. Izquierda, derecha, izquierda. A veces eso ayuda, mantener un ritmo que te recuerde que sigues siendo humano. Pero pronto comprendí que no era el único que lo hacía, porque a cada izquierda que murmuraba, el eco respondía, derecha. A cada derecha, una voz más profunda susurraba, izquierda. El camino se estrechaba, el hielo crujía. A mi derecha, un abismo. A la izquierda, la pared de roca. Y justo al frente, algo que no había estado antes. Una grieta ancha, tan negra que absorbía la luz. Parecía no tener fondo. Me incliné para observar y el aire que salía de ahí era tibio. Tibio, en mitad de un glaciar. Metí la mano enguantada. El calor era real. Y dentro el sonido, un murmullo. Cientos de voces todas iguales a la mía repitiendo algo incomprensible, como si hablaran desde un sueño. El viento sopló de nuevo, arrastrando copos de nieve hacia la grieta, y entre los copos vi movimiento. Manos, decenas de manos translúcidas que se extendían buscando tocar la superficie. Retrocedí con torpeza y caí de espaldas. La radio chispeó. Ya bajó, dijo mi voz, sin emoción. El zumbido cesó, el silencio volvió, y el eco del abismo empezó a respirar. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil. El frío se metía en los huesos, pero ya no dolía, solo pesaba. Me levanté con dificultad y comencé a caminar sin rumbo. Las marcas del terreno habían cambiado de nuevo. Las montañas parecían desplazarse como si respiraran, moviendo sus sombras un poco cada vez. A lo lejos vi una carpa roja. La mía. Caminé hacia ella. El trayecto que debía tomar minutos se extendió como si la distancia se estirara. Cuando por fin llegué, noté algo imposible. La carpa estaba encendida desde dentro. Se veía mi silueta, acostada, respirando. Me quedé afuera, inmóvil. El reflejo se movía con calma, sincronizado con mis respiraciones. Por un momento pensé que tal vez había perdido la noción del tiempo, que eso era un recuerdo de mí mismo durmiendo. Pero el cuerpo dentro de la tienda giró hacia el lado contrario al mío, y cuando dejó de moverse, mi pecho dejó de subir y ajar. Tuve que respirar a la fuerza. Fue como romper una cuerda invisible. La silueta dentro de la tienda se levantó lentamente. Pude ver su perfil contra la lona. Era idéntico al mío, pero los movimientos eran más suaves, casi líquidos. Quise huir, pero las piernas no me obedecieron. La cremallera comenzó a abrirse sola, diente por diente, y de la oscuridad interior salió una mano, lenta, blanca, temblorosa. No era mi mano. O quizás sí. Retrocedí. Tropecé con una piedra y rodé por la pendiente. El cuerpo golpeó la nieve dura. Se arrastró varios metros antes de detenerse. La radio se encendió sola, como si el golpe la hubiese despertado. Un ruido breve y luego una voz. No corras. No puedes correr de ti. Llegué a una zona plana donde las marcas de los crampones desaparecían. El suelo era una superficie lisa,
translúcida, como hielo pulido. Pude verme reflejado. Solo que no era un reflejo. Parpadeé y la figura frente a mí no lo hizo. Su boca se abrió lentamente y lo que salió no fue un sonido, sino un aliento tibio que empañó la superficie entre los dos. Cuando el vaho se disipó, la figura sonreía. Dio un paso adelante. El hielo crujió, pero no se rompió. Su respiración se mezcló con la mía hasta que no supe cuál pertenecía a quién. Cerré los ojos. Un zumbido llenó mi cabeza, igual que el que escuché por primera vez en la radio. La montaña vibraba, y dentro de esa vibración, una frase, repetida una y otra vez. Ya bajó. Ya bajó. Ya bajó. Cuando abrí los ojos, la figura había desaparecido. Solo quedaban mis huellas, pero había una de más justo detrás de las últimas. No iba hacia abajo, iba hacia arriba. El descenso fue interminable. El sol no salía. El aire olía a metal. Cada vez que paraba a descansar, la radio se encendía sola, transmitiendo fragmentos de mi propia voz. Órdenes, advertencias, respiraciones. A veces escuchaba un sollozo, a veces risas cortas sin tono humano. Cuando por fin vi el valle, entendí que algo había cambiado. El paisaje era igual, pero los árboles, los refugios, incluso las sombras estaban dispuestas en un orden diferente, como si el mundo hubiera girado mientras yo dormía. Cuando llegué al campamento base, no había nadie. Las tiendas estaban abiertas, los utensilios congelados en mitad del movimiento, como si todos hubieran desaparecido en un mismo segundo. Entré en la mía. Sobre mi saco de dormir, la libreta, abierta en una página nueva, una frase, escrita con mi letra. Bajé, pero no era yo. Apagué la radio, cerré los ojos y escuché. Nada. Ni viento, ni ecos, ni pasos. Solo un silencio profundo que respiraba al ritmo exacto del mío. Desde entonces, cada vez que duermo sueño con la montaña. Y siempre, al final, escucho un paso. No atrás, no delante. Adentro. No volví a subir, ni a esa montaña ni a ninguna otra. Desde aquella última vez, cada vez que miro hacia el horizonte y veo una cumbre, siento que algo me observa desde arriba, como si esperara que regresara a terminar lo que dejé a medias. No sé si subí demasiado o si nunca bajé del todo. Lo que sé es que algo allá arriba me devolvió distinto. Los médicos lo llaman trauma por hipoxia, un daño en la memoria causado por la falta de oxígeno, pero no pueden explicar por qué sueño siempre la misma escena, con los mismos sonidos, a la misma hora, ni por qué despierto con la ropa húmeda, con olor a nieve quemada, ni por qué en los días nublados escucho pasos en la escalera de mi edificio, pasos que se detienen cuando abro la puerta. He pensado en volver, en enfrentar aquello, en mirar por fin lo que aquella sombra quería mostrarme. Pero sé que no tendría sentido. Las montañas no guardan secretos, solo repiten lo que llevamos dentro. El eco que escuché allá arriba no venía del viento ni del hielo. Era el sonido de mis propios miedos devolviéndose en voz humana. A veces creo que sigo allá, congelado en mitad del ascenso, y que esta vida aquí abajo es solo la respiración de aquel otro que siguió subiendo. Quizás por eso el aire me resulta tan pesado, como si no estuviera hecho para mí. Quizás nunca bajé. Quizás solo sigo escuchando los pasos. Y si alguna vez decides escalar solo, si sientes que algo te acompaña y te llama por tu nombre, no respondas,
Hay ecos que no vienen de afuera, sino de ti mismo, esperando que contestes. Historias inquietantes de un alpinista que subió solo y escuchó pasos detrás durante toda la noche. Suscríbete, deja tu like y comenta tu país y ciudad.